En algún lado va a quedar. En algún lado va a quedar el link. Así que ponerle cámara de nuevo porque te lo saque. En, en algún lado está, en algún lado queda el link. Así que Pero que cualquier no, que se cosa. detenga bien y que aterrice bien, digamos, la levanta, eso Sí, no. sí. Si querés, mándame un mensaje, yo la corto antes. Bueno, Y dale, dale. no creo que me vaya, pero cualquier Bueno, cosa te la. dale. ¿Cuánto va a tardar? Una hora. Bueno, sí, calculo que Gracias. sí. Bueno, avísame. Nos vemos. Dale. Chau, Cali. Chau. Hola Tomás, ¿cómo te va? Estamos grabando la reunión. Vamos a esperar unos minutos para que se unan los que faltan, los que quieran venir. Una breve charla sobre SQL, que es lo que tenemos preparado. No sé cómo te ha ido con las presentaciones, con los trabajos prácticos, cómo las llevas en la materia. Hola, Contame. profe, ¿todo bien? ¿Por ahora? ¿Tenías experiencia antes de SQL? No, no, nunca tuve experiencia sobre Bueno, SQL. interesante que, bueno, que lo que hemos diseñado para que aprendas te sirva y te ayude a entender este lenguaje y que, bueno, como por ahí digamos, por ahí lo hemos escrito, pero es algo de dominio público que SQL es uno de los lenguajes que aprender a usar es el que te da una gran flexibilidad para trabajar con datos, ¿no? Uno a veces va cambiando, ¿viste? En esta época que cambia de un lenguaje a otro porque tiene mejor intérprete, porque funciona mejor, va mutando, pero siempre está SQL. Es una realidad de hace casi ya 50 años, un poquito más, porque en el año 70 se presentó el modelo relacional, pero después el lenguaje se consolidó. No, justamente está cumpliendo los 50 años en el 76, fue que se definió después de varias idas y vueltas cuál era la propuesta técnica para el lenguaje, con sus sentencias, que fuera estándar. Otra decisión interesante es que las empresas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a destinar gente, recursos, para estar de acuerdo con SQL. Entonces, siempre que hubo mejoras para hacer, todas las bases de datos la adoptaban. Entonces, si vos estabas con una marca de base de datos, enseguida te llegaba la actualización del motor para poder trabajar con eso, ¿no es cierto? Así que es es un ejemplo virtuoso de colaboración entre las empresas, SQL, y bueno, todos los que desarrollamos aplicaciones necesitamos consultar tablas en base de datos, nos hemos beneficiado por este lenguaje. ¿No? Así que bueno, esa es un poco la presentación, les queda a los que la van a ver, pues viste que estamos grabando esta clase, así que si tuvieras alguna duda, podemos, antes que arranque, me podrías contar cómo vas con el trabajo práctico, lo estás viendo. Sí, profe, lo estaba viendo ahí el trabajo. Si tuvieras alguna duda, sería interesante que la plantees, así les sirve a todos los que vean la conferencia. Bueno, al pelo. Quizás surjan, no tengas problema en levantar la mano, participar, así puedo dar la palabra. Lo mismo, bueno, si cuando vayan llegando lo vamos a recibir. ¿Te fue fácil acceder a la presentación, a este link Sí, sí, ningún problema. en el cronograma, lo viste? Sí. Bueno, o sea, yo ahí en la bandeja de entrada me llegó Sí, ahí el ahí link avisamos, y ese por ahí eso. avisamos, sí, sí, perfecto. Bueno, mientras preparo todo para arrancar, tengo una diapositiva acá que vamos a ver.
Un mate antes de arrancar. Bueno, si tuvieras alguna duda, me consultas por favor. Me tenés, me levantás la mano, abrís el micrófono directamente y hablas, ¿no? Vamos a compartir. Bueno, se ve que estamos compartiendo. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, en la tercera unidad de esta materia ya hemos estado, permítame hacer una breve recapitulación. Hace poquito estuve corrigiendo los trabajos prácticos, entendiendo, tomaron la teoría del modelo relacional para entender de una manera que sea después fácil de acceder a los datos, insertar y todo eso, que es lo que vamos a hacer con el lenguaje que vamos a ver ahora. Estuvimos preparando las estructuras de datos, o sea, nos abrazamos al modelo relacional que tiene reglas para, y estructuras definidas para que allí guardemos los datos. Pocas veces los lenguajes de programación tienen todo un modelo de datos novedoso como lo tuvo SQL. Así que están bien guardados los datos, están bien definidas las estructuras gracias a que hemos normalizado. Y ahora estamos viendo cómo pasamos a los hechos, es decir, cómo le decimos a un motor de base de datos cuáles son las estructuras que hemos pensado cuando normalizamos. Entonces vamos a ver el lenguaje SQL, que es el que nos permite realizar la tarea. Lo interesante del lenguaje SQL es que forma parte del modelo relacional. Al inicio de la presentación, Code lo presenta y dice, tiene que haber un solo lenguaje de SQL que maneje el administrador de base de datos, o sea, la persona que está creando las estructuras, haciéndole backups, guardando los privilegios, vigilándola, digamos, construyendo la estructura de control que permite una base de datos. Con el primer sublenguaje vamos a crear esos objetos y esa es una de las acciones que hace el DBA. El desarrollador ha creado las sentencias de SQL porque ha pensado las tablas que forman parte de un modelo, desarrolla el script y muchas veces, a ver, ¿cómo sería? Si yo tengo dos bases de datos, una de desarrollo, donde yo puedo hacer pruebas, innovar, correr programas que dan errores y borran datos, total tengo un backup y vuelvo, pero nunca lo debo hacer en producción. Entonces, el DBA es el que administra la base de datos de producción, me puede dejar una de desarrollo, una copia en otro servidor para que yo pueda jugar, digamos así. Si hay una etapa de testing en mi área de desarrollo, está muy bien porque yo voy a desarrollar. Acá en desarrollo es la base de datos más rota, digamos, porque tengo privilegio para crear objetos que después lo voy a cambiar. Algo que si estamos haciéndolo en producción, estamos afectando a nuestro cliente. Imagínense alguien que está queriendo comprar en mi sitio web y aparece el desarrollador y borra los datos porque está haciendo una prueba y no le aparecen los productos. Perdimos una venta. Es algo impensado, ¿verdad? Bueno, entonces los motores o las implementaciones de base de datos normalmente tienen al menos dos versiones. Una de desarrollo y otra de producción. En producción es la niña bonita de la empresa, que nadie toque producción sin los permisos adecuados, sin la autorización, casualmente. Haya un error de conexión y me conecté a producción y digo drop todas las tablas
estaríamos muy en problemas en una empresa así, ¿verdad? Entonces, la instalación, para darle contexto, esto que el desarrollador activa o trabaja con SQL es en la base de datos de desarrollo. Los programas, digamos, las páginas, todas las aplicaciones que están consultándome al cliente, están trabajando sobre una base de datos de producción. Que yo cada tanto haga una copia de producción y la ponga para desarrollar, para tener los últimos datos y todas las versiones, perfecto, pero nunca desarrollaría o probaría scripts de SQL contra la base de datos de producción. Ténganlo en cuenta, la producción habla en las aplicaciones que han sido probadas. Si quieren que avancemos un poquito, les puedo decir que hay otra base de datos normal que es la de testing, donde todos prueban que esté todo bien. Ahí la base de datos tiene que estar limpia, en realidad como la de producción, para tener un diagnóstico claro de que anduvo bien, y que si estamos probando contra datos que están inventados, me va a dar resultados inventados y el resultado de testing no está bien. Entonces, la base de datos de producción a veces se vuelca sobre el servidor de testing para tener registro de que más o menos real cómo funciona. Bueno, después de esta introducción de un entorno de trabajo, el lenguaje SQL se presenta con estas partes. La idea es que vamos a ver el fundamento. Yo soy Calixto Maldonado, nos he presentado. Y la fecha es 20 de mayo. Estoy tratando de explicar la evolución, la importancia, estamos hablando de hace 50 años. Vamos a ver los sublenguajes, vamos a probar estas sentencias y vamos a ver las transacciones. Aquí estamos en el 74, se desarrolla SQL, que no es el que queda como definitivo, pero después de cambios, se toma como base el SQL y queda en el 86, por eso le decía 40 años, no 50 años, 40 años de convertirse en un estándar ANSI. Que sea un estándar ANSI es un gran valor porque todas las empresas, para hablar de datos relacionales, se ponen de acuerdo que están hablando en la última versión de SQL. En el 87 ISO también lo toma como estándar y originó con el primer estándar fecha 92, después 99, 2003, 2016 y 2023. Hace 3 años que hay una nueva actualización con los datos, con la forma de trabajo estándar de la industria. Bueno, como sabrán de la lectura, yo voy a pasar rápidamente esto para decirles que es declarativo, es decir, SQL no dice cómo, no dice cuántas filas va a tomar y a la quinta fila haga algo o a la antepenúltima haga algo, sino que dice que lo hagas. Es muy posible que en algunos procesos uno necesite contar las filas que estamos haciendo, poner un if si se da una condición, ejecutar algo, o si se cumple otra condición, ejecutar lo otro. Por lo tanto, es común que el lenguaje y los motores de base de datos tengan una versión de un lenguaje de programación SQL. En Oracle yo usé la sigla o las palabras que dieron origen a la sigla PLSQL. Hay otro lenguaje que es ya no declarativo, sino imperativo, donde dice qué es lo que tenés que hacer en todo sentido. Uno es PLSQL y el otro, que son muy equivalentes, TSQL en SQL Server. Ambos lenguajes, montados sobre el lenguaje SQL, me dan más verbos, más acciones, sentencias, para que yo pueda controlar el flujo. Control de if, un control de errores, para que si aparece un error, saber qué está pasando del servidor que dice qué pasó, manejar esa excepción y expresarme claramente de qué se trata el problema. Eso es muy útil para los programas, para la programación, porque nos da pistas acerca de qué pasó en ese momento, ¿no? Así que
con esto yo les cuento que el SQL es un lenguaje declarativo, dice qué querés, no cómo hacerlo, y existen extensiones procedimentales que vamos a ver en el próximo tema, en el próximo trabajo práctico, vamos a hacer más cosas, porque con ese lenguaje que dice, además de qué querés, cómo lo querés, o sea que es imperativo, como PLSQL y TSQL, vamos a poder construir programas, no consultas, sino programas completos con consultas adentro y control de flujo adentro, que van a ayudar a hacer tareas precisas como triggers, procedimientos o funciones. Entonces, el lenguaje SQL se establece como estándar, después las industrias empiezan a ver que es necesario hacer más cosas. ¿Por qué? Porque el motor es muy eficiente procesando código. Es el que tiene los datos cerca, no hay que sacar los datos que viajen por la red y vayan a otro procesador para ser analizados y trabajados. Directamente en el mismo servidor con el lenguaje SQL, más la ayuda del lenguaje imperativo, procedimental, como TSQL o como PLSQL, vamos a hacer procesos completos. Normalmente los procesos, por ejemplo, de un banco que termina el día y en el que hay que calcular saldos y hay que establecer, no sé, condiciones de alerta, porque se cierra el día, son procesos denominados batch que normalmente están implementados en procedimientos, paquetes, funciones, en PLSQL o TSQL. Entonces, en esta materia, en el próximo tema, van a profundizar sobre lo procedimental. Ahora vamos a estar con SQL declarativo. Decimos qué queremos y no cómo. Decimos que es un estándar internacional, que no importa el sistema de gestión de base de datos, es un estándar, entonces se usa el 95% exacto igual de una sentencia SQL. Quiero decir que si hago una sentencia SQL que funciona en una base de datos, lo puedo trasplantar casi directamente en la mayoría de los casos, en otro motor y me daría la misma respuesta. Hay muchas evidencias en estudios sobre el lenguaje que dan la potencia, se ha consolidado desde el año 86, casi 40 años, pocas cosas en informática duran 40 años, y es lo suficientemente flexible que es la clave de por qué ha podido ser modificado. En esta diapositiva aparecen marcas de bases de datos que usan SQL como principal lenguaje. Les recomiendo esta última, SQLite, porque tiene una versión que no pocos de estos tienen, que es para el sistema operativo Android. Entonces ahí ustedes pueden tener en su celular una pequeña base de datos, un administrador que lo maneje. Bueno, entonces lo que decíamos declarativo, solamente decimos qué es lo que queremos. Describe el resultado deseado. No especifico cómo, sino qué quiero. Opera sobre las tablas y esas tablas se podrían pensar como los diagramas de Venn de la matemática moderna, como conjuntos, donde tenemos operaciones como el from, en el from poner varias tablas. Bueno, estamos haciendo una relación join, ¿no? Los otros lenguajes, Java, el PHP, los orientados a web, los orientados a objetos, Python, son capaces de conectar con SQL y mandarle sentencia a SQL. No entras con Python o Java diciendo, bueno, ahora yo soy Java y tengo que hablar mi lenguaje y te pido las cosas como objetos. No, hay una interfaz y hay una llamada a SQL, entonces vamos a encontrar select, insert, update, delete en esas conversaciones de otros lenguajes. O sea, los otros lenguajes no hablan Java cuando se conectan a la base, sino que hablan en SQL. No es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces yo puedo escribir select en mayúscula, en parte en minúscula, que funciona. Se usa está puesto en la lectura, se usa un protocolo, una etiqueta, que sería que a las palabras reservadas, select, update, delete, and, from, ¿no? Las palabras reservadas de Java,
de SQL, está bueno que lo pongamos en mayúsculas para agregar claridad al código. Es muy sintético el lenguaje SQL, por lo tanto está bueno que veamos en un párrafo, que normalmente es una consulta, distingamos cuáles son las palabras claves y para advertir que no están faltando cosas. Así que es insensible a mayúsculas y minúsculas. La sugerencia es usar para las palabras reservadas de SQL mayúscula y para los nombres de tablas, nombres de objetos, nombres de columnas, usar siempre minúscula. Pero eso es una netiquette, no obligatorio. Los lenguajes en los cuales está separado son el DDL, que son los con los cuales definimos los objetos, como creamos las tablas, creamos usuarios, modificamos tablas, sin entrar al dato, porque para entrar al dato tenemos el lenguaje de manipulación de datos, o DML, para la consulta el data query. En mucha bibliografía a select se le incluye dentro del Data Manipulation Language. Dice, el DML es un conjunto integrado por todos los DMLs más select. En este caso, preferí separarlo para colocarlo. Y le pongo que es el lenguaje de consulta de datos. Después tenemos el lenguaje de control, donde vamos a manejar toda una estructura de control. Quiero decir que en un motor donde está implementado el control de acceso, yo tengo que identificarme siempre y habrá una verificación. Me presento, soy C. Maldonado. Bueno, va a buscar el motor cuando me recibe en un login, me va a buscar y va a decir C. Maldonado a ver qué privilegios tiene. Si digo select asterisco from empleado, si tengo privilegios dados, me va a dar las filas, todas las filas y todas las columnas de empleados. Pero si no tengo permiso para leer, me va a decir usted no tiene permiso, o directamente te dice no existe este ítem. Ahí te desorienta un poco con esa respuesta porque pensás que realmente no existe, pero en realidad te dice para vos no existe. Por lo tanto, el manejo de seguridad en control es una de las sentencias. Si hay dos sentencias allí, que es grant, dar permiso, y revoke, para poder revisar. Pablo, ahí veo que levantas la mano. Hola, Dejo profe, compartir. disculpe, llegué tarde. No, por favor, por favor. Estos ejemplos son, digamos, estos sublenguajes son a nivel teórico una teoría que aplicamos nosotros o están o están, digamos, dentro de SQL. Digamos, no hay sublenguaje en el funcionamiento, sino que es un agrupamiento externo. Es una forma de agrupar las sentencias para entenderlas mejor. En SQL no hay que escribir Claro. nada más que el insert, que el create, que el drop, que el select. No tenés que decir, ojo, lo que viene es DDL, DSL, sino que va al lenguaje. Entonces, esto que estamos Entiendo. viendo es una forma conceptual de ver. Hemos dividido el campo de varias sentencias en grupos de sentencias para entender qué hacen, porque tiene algo en común. Perfecto, gracias. Gracias a vos por la pregunta. Tomás, ¿vamos bien? Sí, por ahora bien, profe. Bueno, bárbaro. Vamos a seguir compartiendo. Hace muy bien que interrumpa, ¿verdad? Así que, porque si no, yo hablo y tenemos que estar. Bueno, les decía, a los efectos de que los clasifiquemos, sin ningún efecto en el uso directo más que la sentencia en sí, es esta forma de manejo de lo que pasa con una sentencia o con un programa PLSQL o TSQL, donde el control, lo que el último que estaba hablando era que tenemos la posibilidad de acceder, tenemos que como administrador de base de datos darle permiso a un usuario para que acceda o no a los datos, para que pueda modificarlo, para que pueda eliminarlo, para que pueda insertar datos o borrar datos de las tablas. Entonces todo eso está perfectamente controlado con una sentencia que se llama grant y otra es revoke. Y finalmente,
lo de todos los días, que es que un cliente que compra algo en mi sitio web, va a utilizar indirectamente el programa, en la pantalla, en la página que estamos usando, indirectamente yo a través de mis acciones, a lo mejor a través de un botón que apriete, la pantalla estará tirando las sentencias para hacer o una consulta, un select, o una actualización y que grabe los cambios que hemos hecho. Entonces, las aplicaciones normalmente traducen en sentencias eh, de manipulación, Data Manipulation Language, para insertar, para consultar. Por ejemplo, pongo mi número de legajo y digo consultar, ahí va a haber un select sobre mis datos. Si yo toqué un formulario y le cambié el dato, porque pongo la fecha en la pantalla, en la ventana, esta me está mostrando un set de una pantalla de cambio. Bueno, eso estoy haciendo, si yo cambio y digo enter, no estoy escribiendo update, sino que cuando dé cambiar o guardar, atrás la página va a crear un update con las columnas que hemos cambiado, el nuevo valor, y se hace la transacción. Se confirma, y mientras yo estuve cargando los datos, mientras estuve haciendo los cambios, sepan que los otros usuarios están viendo la vieja versión. Es decir, los motores de base de datos hacen algo que es muy bueno, que es el manejo de la simultaneidad de los usuarios. Accesos concurrentes a los datos, porque ahora tenemos los datos compartidos para todos los usuarios. Y el motor tiene, el modelo relacional dice, tengo que mantener la consistencia. Yo no puedo, mientras alguien está cargando los datos, hacer una consulta sobre estos datos y sacar los datos que están cambiados, pero no confirmados. Eso se llama una lectura sucia de la base de datos. Los motores mantienen un aislamiento. Si yo quiero hacer un cambio, voy a poder tomar los recursos, voy a poder reservar esa fila, hacer los cambios, y mientras tanto, si alguien viene con un select, va a ver los datos viejos. Buena opción porque yo en realidad todavía no confirmé. Si yo estoy cambiando un sueldo y todavía no lo confirmé, no estaría bueno que alguien consulte y vea el nuevo sueldo, ¿verdad? Eso cuando estamos compartiendo los objetos, es una posibilidad real que alguien quiera consultar lo mismo que esté modificando. Bueno, los motores de base de datos permiten aislar la transacción y cuando dejo de cambio, o sea, estoy de acuerdo, este es el nuevo valor de este cliente, doy grabar, va a tener un pestañeo y se va a liberar. Ahora, si alguien hace una nueva consulta, va a ver los nuevos datos. ¿Ah? Las transacciones, esto es una transacción, lo que yo hice un cambio, entré una pantalla y empecé a modificar datos, o creé uno nuevo, le di al más y estoy cargando los datos. Mientras yo lo estoy cargando, nadie está viendo ingresos, ¿no? Cuando yo doy grabar y luego de que el motor dice ya está grabado, confirmado, ahora sí empieza a trabajar con los datos. Entonces, este relato largo que hago es para contarles que existen muchas cualidades en la operación de los sistemas que las bases de datos resuelven correctamente. Y tenemos ahí atrás a SQL en camino, ¿no es cierto? Acá estamos viendo las sentencias. El DDL tiene ahí create, alter, drop, truncate. Vamos a ver algún ejemplo. Creamos la tabla, cambiamos el tipo de datos de una columna, cambiamos una tabla para agregarle una columna. Con el drop estamos pudiendo eliminar la estructura. No, es distinto del delete, que está abajo, porque el drop elimina la estructura. Eliminamos la tabla. O podemos hacer con un drop column, eliminar una columna de la tabla. Vamos a ver ejemplos. Truncate es un comando que borra todas las filas de la tabla. Eso está bueno porque el truncate es a lo bruto. Libera espacio en la base. No se puede hacer rollback, o sea, no podemos deshacer ni un create, ni un alter, ni un drop, ni un truncate. Así que tener cuidado con eso. Y
tiene la característica entonces de estas estructuras o estas sentencias que permiten modificar los objetos que están en vivo. No estamos accediendo a los datos, sino a las estructuras que están atrás. Con DML podemos hacer las transacciones insert, update, delete y select, porque vamos a poder insertar filas, actualizar filas, borrarlas y luego consultarlas. Los permisos, ¿se acuerdan que les decía grant y revoke? Cuando decimos, che, acabo de grabar este dato, he cambiado el nombre de un cliente, mientras lo estoy cambiando no lo ve el resto de la base. Cuando le doy cuando le doy commit, se guarda y a partir de ahí, cualquiera que consulte lo va a poder ver. Si yo estoy en un proceso y quiero hacer un rollback, es decir, deshacer cambios porque no se cumplió una determinada condición al final y no había forma de consultarla antes para evitar hacerlo, estamos en el proceso, hay un problema. El rollback es una de las formas en que el operador puede hacer rollback, o el desarrollador hacer rollback de la sesión, o si está programado, que si pasó algo, se cortó la comunicación, el tipo cerró, el usuario cerró la ventana, va a esperar un tiempo que se mantenga la sesión activa, si no, va a hacer un rollback automáticamente. Todo lo que estaba modificando se desaparece. SavePoint es la posibilidad de hacer cambios, digamos, separar una transacción compleja. Hay un update, un delete, un insert, supongamos que sea un proceso. Estamos hablando de insert, update, delete, ¿no? Si hay algún problema con un dato y tenemos que volver dos sentencias, pero dejar la primera, entre sentencias puedo dejar save points para decir, bueno, anduvo todo, hacemos commit y se consulta. Hubo un problema grave que no me permite dejar cargar nada de la transacción. Bueno, hacemos rollback y se borra todo. Pero si hay un error intermedio, que significa, el último cambio no debiera ser confirmado, yo puedo ir guardando a medida que avanzo save point y después, de acuerdo a la situación, deshago la última sentencia y confirmo las otras, o sea, quedan para ser confirmadas, no es la misma acción. Con decir rollback to save point A, podemos llegar a decir, bueno, los últimos dos pasos que hice, hay que deshacerlo. Podés poner entre medio de las operaciones save points y volvés al punto. Podés tener una transacción sin save point, de acuerdo a lo que puede pasar al final, llegar a distintos rollbacks o puntos de salvaguarda, que son los save points. Bueno, ¿todo bien por acá? ¿Vamos bien? Sí, hasta ¿Alguna ahí duda? está claro. Bueno, Sí, todo bien. gracias. Profe, ahí el caso, ¿cómo era para cuando querías hacer una transacción de manera, querías hacer una transacción con un update a un insert y ver cómo quedaría, pero no guardarlo? Eh, Creo que lo había dicho recién, bueno, pero no. tu sesión Con la sesión, puede claro. ver los cambios, ¿no es cierto? Si vos tenés a ver, en la misma sesión, Sí, entraste sí, con el SQL Server y empezaste a modificar, o con el de MySQL, estás haciendo inserts. Si vos sí, haces consultas ahí en tu misma sesión, vas a ver los cambios. claro. Otro usuario que se conecta, o vos mismo te conectás, pero en otra sesión, no ves los cambios, ves los datos viejos. Claro, hasta que no lo comités. Cuando confirmás, ahí sí lo ve todo el mundo. El motor dice, esto es lo definitivo, lo que estaba antes quedan como páginas viejas, caduca memoria y probablemente sean pisadas de memoria, ¿no? Los datos no se pisa nada. Eso es Perfecto, lo gracias. que el control de transacciones lo puedes ver con tu sesión abierta. O sea, eh, esa es la forma en que podés hacer. Bien, para crear la primera tabla, ahí tenemos la creación de una tabla. Estamos declarando que la clave ID de empleado es un
una clave primaria. Ya les voy a poner después otro ejemplo. Les puse acá otro ejemplo de cómo hacer, por ejemplo, hay tablas que tienen clave primaria complejas, entonces no se puede hacer dos veces primary key, sino se tiene al final, ya lo vamos a ver. Bueno, después ponemos a los nombres que tienen varchar de 50. Varchar es un tipo de dato interesante porque vos le decís que hasta 50 guarde, pero si vos pones Pepe a nombre, va a guardar 4, no 50, no va a reservar 50. Char, el otro tipo de datos, sí ocupa los 50. Y es un desperdicio de datos, por lo tanto, de espacio. Para prevenir con tablas muy grandes, que sea un problema serio de espacio, usar varchar. Varchar tiene hasta 2000, 2000, 2056, 128, 2056 caracteres de posición. El varchar 2 en Oracle, por ejemplo, se banca hasta 4086 datos, caracteres, es el 2, pero tiene el 2. El estándar es varchar, que tiene 2086. Varchar decimal es un numérico que le estás diciendo, mira, no es entero como este, sino que tiene 10 enteros y 2 decimales. El tipo de dato date es el eterno tipo de dato fecha, que tiene año, mes, día, hora, minutos y segundos como definición. Y hay un formato que se los muestro más adelante que tiene un agregado. En vez de terminar en segundos la precisión, tiene millonésimas de segundo. O sea, tiene 6 caracteres para definir fracciones de segundo. Millonésimas, acá estamos hablando. Y aparte guarda la zona horaria. Entonces está muy bueno para aplicaciones que son páginas web, que si alguien hace una modificación y el navegador manda la fecha, que guarde la fecha, pero que eso pueda decir, bueno, a qué hora realmente fue en mi país la transacción hecha en otro país. Ese problema lo resuelve el timestamp. Ahí tenemos el departamento ID. Perfecto. Lo único que puedo agregar es que primary key es un constraint que dice que esta columna es clave primaria. No va a poder insertarse una fila con el nombre null o entrar a la fila que estaba y ponerle null. Porque tiene este constraint que dice no null. No te va a dejar confirmar una fila si tenemos dentro de la columna nombre un valor null o un no valor null, ¿no? Lo mismo pasa en esta declaración sobre los apellidos. Para el create table, acá vamos a ver, fíjense, usamos varchar, entero, decimal. Esto es una creación de la tabla producto. Decimos que va a ser 10 de longitud y 2 decimales. El stock es entero. Tengo una entidad, un producto, 2 productos, 10 productos. Si fueran litros o fueran líquidos que son fraccionables, no sería una buena elección el entero, porque no tolera fracciones, ¿no? Estamos perdiendo esa actitud de guardar el stock. El activo una booleano. Algunas bases de datos no soportan este tipo de datos, pero puedo usarlos donde lo soportan. SQL Server lo sostiene, el MySQL también. Oracle no lo soporta, o un tipo de dato booleano. Lo que se hace normalmente es que las tablas tengan un 1, un 0 o un dominio, si no, por ejemplo, para que representen ese booleano. El booleano soporta 3 valores: verdadero, falso o nulo. Hay que aceptar que si no está probada la consulta y no sabemos si es verdadero o falso, podemos poner valores nulos. Acá está timestamp. Está interesante porque es nuevo, digamos, de hace pocos estándares, y a veces los desarrolladores, como aprendimos en la vieja escuela con Date, no tenemos en cuenta que tenemos este fantástico tipo de datos nativo en la base de datos que soporta formatos que guardes si es en qué zona horaria se refiere, a qué zona horaria se refiere. Va a poner la fecha que se observa, pero te va a decir que
está en el uso horario -3. Entonces, si yo lo consulto en mi país y quiero que, le aviso, quiero que veas mis datos, los datos de fecha, timestamp, en mi país, va a hacer la conversión automáticamente. En vez de decir las 3 de la tarde, va a decir, bueno, lo están viendo en Madrid, 21 horas. Y eso casi sin costo operativo, así que está muy bueno que lo entiendan. Es un clásico que todos pensemos en Date cuando hay que crear una tabla con fecha y hay que analizar este timestamp porque es un novedoso y esa es parte del estándar. Bien, en las bases de datos relacionales, desde que empezaron a trabajar con datos que no se sabe de antemano cuánto ocuparían, existe la posibilidad de guardar, en vez de varchar, decimal, entero, booleano, que vos puedas grabar sin formato de byte, sino todo a lo largo con los datos binarios. Por ejemplo, querés guardar una foto, en una tabla no se guarda el archivo JPG, sino que se guarda un proceso de traducción a binario de una imagen. Entonces, si yo tengo una tabla que tiene una columna imagen blob, sé que esa tabla, esa columna, no le puedo hacer select image, imagen from la tabla productos. Me va a patear porque dice, che, no, vos tenés una pantalla que solamente ve caracteres, así que no te puedo mandar lo que es el código booleano de la, no booleano, sino binario de la que es una imagen. ¿Ah? Entonces existe la posibilidad de guardar la descripción en un objeto log, blog, los datos binarios. Ahí podemos tener la foto del producto. Una sola foto, ¿no? Podríamos hacer algún mosaico para mostrar en una sola foto todas las versiones, pero si quisiera en un producto tener muchas fotos, tengo que hacer una tabla donde ahí están almacenadas las fotos, ¿no? Si son varias. Bueno, después que creamos las tablas, van los constraints. Les decía, primary key es una de las formas, que acá le estoy diciendo que para pedidos y de pedidos es la primary key. Y que es un entero y que cuando yo diga insert, le voy a agregar un autoincremento. Yo puedo obviar en la sentencia insert, ocuparme de la columna ID de pedido, porque si hay un mandato de insertar una nueva fila, autoincrement le va a decir cuál era el último valor que tenemos de esta tabla. Bueno, ahora le sumamos uno más. Tenemos la clave foránea que es el número de clientes sobre pedidos. La fecha del pedido es timestamp. Va a soportar el formato de zona horaria. Y le decimos también que cliente es una clave foránea. Fíjense, después de terminar, en este caso, tenemos la clave primaria acá. Y ninguna de estas columnas será clave foránea. Como cliente ID sí es una clave foránea porque el pedido lo pide el cliente, que le grabe cuál es el cliente, ¿no? Y no me va a dejar cargar en la tabla pedidos un código de cliente ID, un ID que no exista en la tabla clientes, en la columna ID. ¿Está claro? Eso es lo que significa este create. Bueno, después los otros ejemplos de alter table. En este caso le estamos agregando al final de la lista de columnas un add column, donde le estamos poniendo la característica, es varchar de 15. Estamos modificando la tabla alter para modificar la columna. Salario decimal, vieron que acá era decimal, a ver, ¿dónde está? Decimal 10.2, precio. Bueno, salario, a ver, no tenemos un empleado por acá. A ver. Sí, el empleado, acá teníamos salario. 10.2, este era el sueldo que habíamos puesto en decimal, 10.2. Acá estamos alterando la tabla y le estamos modificando la columna salario a decimal 12.2. Cuando estamos ampliando una columna agrandándola,
si hubiera filas en esa tabla, perfecto. Pero si esa estamos achicando la columna, te va a decir, no, esta tabla no está vacía, por lo tanto, no es una acción razonable achicar la columna con filas y datos en esa columna. Sí, puede ser que el modify funcione, porque es un criterio ampliatorio, o sea, estamos ampliando la longitud. Si estamos cambiando, otra de las cosas que podemos hacer es modificar, en vez de la longitud del decimal, podemos decir, che, es un varchar. Bueno, si venimos de decimal y pasamos a varchar, el motor te lo va a dejar hacer porque no va a perder información. Pero si fuera de carácter a decimal, te va a decir, no, no te puedo dejar que hagas con tablas, o sea, con filas, este cambio, porque alguna de tus filas, el motor puede encontrar que hay un alfabeto. Entonces una letra no lo va a poder meter dentro de un numérico. Entonces no te deja modificar tipo de dato cuando cambias de numérico, cuando le pedís a los datos con ese cambio que sean más precisos. Como tiene tipo carácter, va a generar problemas. Te va a pedir, la tabla tiene que estar vacía. Y ahí vos tenés que decidir, bueno, puedo sacar los datos en un backup, puedo sacarlos con un CSV para hacer el cambio, tocar todos los datos para que pueda insertar y después insertarlo, ¿no? En el caso de un drop column, podemos, ahí lo que hace es recorrer toda la tabla, todos los bloques que tiene esa tabla y va a eliminar y va a recuperar el espacio ocupado por column. El add constraint es otra de las funciones del alter, es que le agregamos un constraint porque nos damos cuenta que la clave primaria tal ha nacido una tabla que la representa. Entonces acaba de hacerse clave foránea. Entonces podemos agregarlo, add constraint, y decir, mira, FK es una clave foránea que indica que el departamento ID es igual y corresponde que la referencia departamentos ID. O sea, la columna ID le estamos apuntando que la columna departamento ID apunta a la ID de departamentos. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, profe, muy bien. El final de una tabla, o sea, el nacimiento con el create table tiene su contrapartida, el drop table productos. Va a eliminar todas las filas, no se va a poder hacer más consultas sobre esta tabla, ¿no? Si yo quisiera que existen, si yo veo que están, que las tablas tienen datos, vacía la tabla y mantiene la estructura. Es muy rápido este truncate porque borra todos los registros, no controla las constraints y es comparado contra el de pedidos antiguos. Destinos antiguos podría ser más lento. También permite where, o sea que puedes borrar todos los pedidos antiguos de determinada fecha. Y queda en cuando se hace, es interesante porque si estás borrando filas, te lo guarda en un log. Y en el log vas a poder hacer, por las dudas, te das cuenta que borraste 2 sucursales pensando que borrabas una. Cuando consultás, todavía no diste confirmar, encontrás que no tenés que tenés menos filas de las que esperabas. Podés hacer un rollback y volver arriba todas las tablas, todas las filas. Sin querer dijiste between 1 y 5, y en realidad porque pensabas que había 1 y 5, pones nada más. Pero te encontraste que hay varias filas del tipo de sucursal 3. Entonces te das cuenta, esperabas borrar 15 y te borró 18 filas. Uy, sonamos. Hacemos con el delete, podemos hacer rollback, hacemos la consulta y te dice todas las tablas completas. Está completa. Bueno, ahora quiero borrar estas dos. Bueno, ahí sí, podemos resolver. Quiero decir que el registro en log que está hablando es
una buena acción de consistencia de datos porque te lo va a dejar recuperar en caso de que borres y borres de más. Bueno, con el select básico tenemos que el formato tiene dos cláusulas, llamo cláusulas a las que modifican dentro de una sentencia su funcionamiento. El select y el from en el select son obligatorios. Hay algunas excepciones donde, por ejemplo, haces select y pones el nombre de una función que no tiene que ir a buscarlo en una tabla y se ejecuta y te lo permite. Te dice, estás jugando con una función, le estás pidiendo datos a una función, no hay from, te lo avanza. Si estás hablando de tablas, sí o sí tenés que usar from. En el caso del asterisco es todas las columnas. En el caso de poner las columnas allí en el select, estamos hablando de proyección. ¿Recuerdan la operación de álgebra relacional? Bueno, proyectar significa poner los nombres de las columnas que necesitas. No proyectar significa poner select asterisco. Las columnas que podemos llamar, podemos pedirle que le pongan un encabezado arriba, el resultado, cosa que quede más visual. A veces ponemos nombres de columnas medios abstractos o que no se sabe qué significa. Con el select as estamos diciendo, mira, a partir de ahora vas a ejecutar un select de empleados y al select le vas a poner nombre de empleado, el título. Y no me vas a mostrar el salario, sino que vas a multiplicarlo por 12 y arriba el título va a decir salario anual, o sea, lo que ganas al año. No sale salario, sino solamente nombre del empleado y salario anual como resultado de esta consulta. Después tenés el where, select asterisco from, en el where una condición. Las condiciones son columnas, un operador de comparación y un valor. También puede ser columna, un operador de comparación y otra columna. Las condiciones se separan en el where con un AND o con un OR. En este ejemplo me va a traer el nombre y el apellido de los empleados cuyo salario sea mayor a 50.000, pero además que sean los del departamento 3. Con esto no me va a dar todos los que ganan 50.000, más que 50.000, sino que todos los empleados que trabajan en el departamento 3 con sueldo mayor que 5.000. Ahí los operadores son, en vez del mayor, puede ser el igual, distinto, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Las operaciones, en vez del AND, puedo poner un OR, o puedo poner NOT, salario mayor que 50.000. Entonces me va a mostrar todos los que son de 50.000 para abajo. Porque no pongo mayor igual, sino mayor. O sea, 50.000 no cumple con este criterio. Después tengo operadores interesantes. En este caso son los que manejamos aquí. Es el between. Yo podría ponerle el departamento, no me importa lo que sea. Quisiera que datos de empleados que trabajan en el departamento 3, 4 y 5. Entonces yo podría poner between 3 y 5 y me trae el 3. Si quiero el 3, el 5, el 8, el 17, el 24, en vez de poner OR en varios departamentos iguales estos números, puedo poner IN. IN es un operador que compara contra una lista de valores. Una columna si está en la lista IN, en la lista de estos valores. Todas las filas que coinciden con los integrantes de la lista que viene a partir de IN son elegidos para el resultado del select. El like compara patrones. Yo ahí puedo utilizar que me compare el apellido que empiecen con A. Entonces pongo like, select asterisco from empleados, where, apellido, like, y entre comillas puedo decir A, los que empiezan con A, y 1% para que diga like que empiecen con A. Puedo usar otro, el % es un comodín que significa cualquier carácter, cualquier cantidad. Es decir, yo digo con el like A igual a no me importa cuántos, pero pongo A%
y estoy así cumpliendo con esa condición. Todos los que empiecen con A, el resto no me importa. Si yo quisiera que la tercera letra sea una A, podría poner like, o sea, apellido, like, comilla, guión bajo, y ahí una A. Entonces, el guión bajo es un comodín que tiene la capacidad de mostrar un carácter cualquiera, distinto al por ciento que era todos, ¿verdad? Entonces, con like puedo hacer controles de patrones muy interesantes. Con el isNull es un comparador que manipula los nulls. Los nulls es ausencia de valor. Entonces no podemos decir igual a null, sino decimos is null o is not null, ¿no? Como por ahí veíamos que el not null era uno de los constraints. En este caso, entonces vamos a demostrar todos los empleados cuyo salario esté entre 40.000 y 60.000, inclusive 40.000 y 60.000. O sea, between es inclusivo. Luego que terminamos con las condiciones, el order by es la última cláusula donde decimos por qué columnas quiero que ordenes. Entonces me va a decir, primero, va a aparecer el nombre del empleado cuyo salario es el más chico. Como es ascendente, el salario va a crecer. Es interesante el orden porque rápidamente sé que si un valor no está dentro del rango, porque dice, el anterior era mayor a 1.000, el que sigue ya es 2.000 y tengo 1.500. Bueno, no está este valor. Entonces rápidamente lo detecta. A ojo, ¿no? Para hacer ese filtro lo tenemos que escribir en el where. La cláusula descendente lo pone ordenado de mayor a menor, ¿no? Recuerden eso como regla. Descendente va mayor a menor. Puedo ordenar por múltiples columnas. En este caso, fíjense, quiero que me ordenes, me pongan los nombres, en qué departamento trabaja, qué salario tiene el empleado. Y tenemos que ordenar por departamento, pero después ponerlo descendente. Es decir, va a escribir departamento 10 y el salario 100, el más alto. Departamento 10, salario 99. Departamento 10, 85. ¿No? En ese orden lo va a definir. Los resultados, si yo quisiera que marque los 5 primeros salarios, existe límite 5 que me va a mostrar los más altos. No va a ser toda la lista de empleados, sino que va a cortar a los 5. Bueno, con esto hice una recorrida de la sentencia SELECT. No sé si tiene alguna pregunta sobre el total del código, algunas consultas puntuales. Estoy abierto a preguntas. Perfecto. No, profe, está bastante clara la diapositiva. Bueno, entonces, no sé, en tu caso, Tomás, si tienes alguna duda. No, por mi parte no, ninguna. ¿Cómo ves? Vos me contaste que ya habías visto el... que ya habías visto algo del trabajo práctico. En general aplican todo esto, va a haber algunas consultas para resolver. Hay todo el tema de multitablas que está explicado en el modelo, nos llevaría bastantes horas tratar todo lo que es la lectura. Entré por un básico pensando en los que todavía no han avanzado, no han empezado con las bases, que sea una forma de llegada sencilla, ¿no? Y que ya con esto mínimo pueden empezar a hacer las prácticas. La sugerencia es que instalen SQL Server o si no MySQL y ejecuten como está mostrado en las sentencias, en las lecturas, ejecuten las prácticas, ¿no? Tienen que crear las tablas y bueno, hacer las consultas que se les pide. Había pedido a Javier Grando que nos acompañe para poder apagar la grabación. Así que bueno, Tomás, gracias. A los que nos están viendo, después nos ven en diferido. Éxitos y recuerden, tiene la bandeja de entrada para hacer preguntas, ¿no? Estamos esperando sus consultas.